Ya sé, güey, ¿qué pedo? Fuck, no. Ya van 1 o 2 meses desde que salió el filme de los Backrooms. Hijo de toda la chingada pinche madre, quisiste decir ya van 2 meses desde que ya no subes video, ¿verdad? Sí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Que Carajo. los niños ya te extrañan, no te pases de idiota, Fue por y no asuntos hemos generado personales. nada, no habías creado otro video y entonces no había comido nada de nada. ¿Entiendes? Porque todo el tiempo estuve intentando grabar, se transformaba el guión y ya muchos etcéteras. Me quise hacer el maquillaje famosísimo de TikTok de Crumble No me vengas con eso porque yo sé bien que estuviste avanzando en tu mundito de Minecraft. Sí, lo sé ya, pero no hay tiempo de explicar todo. Fue un desmadre terrible. Pasaron bastantes cosas en mi vida, pero pues ya vamos al grano, carajo. Una más y te mueres, ¿eh? ¿Se han hecho esta pregunta? ¿Por qué un pasillo vacío, una habitación repetida o un lugar que parece abandonado puede hacernos sentir que algo está terriblemente mal? Y más importante, ¿por qué este tipo de terror parece estar hablando de nosotros? Quizá los backrooms nunca fueron realmente un lugar. Quizá era un umbral, un espacio entre lo que conocemos y aquello que todavía no sabemos cómo nombrar. Look at this. Best part. You can eat them. I found something in the store. Ya van 1 o 2 meses desde que salió el filme de los backrooms. Y unas cuantas semanas ya de que se anunciaba su versión extendida, Everything Must Go. They just keep it. ¿Recuerdan este primer corto del director de Backrooms, Kane Parsons? Estoy hablando de la parte juvenil de el primer video de Backrooms, cabrón, porque el primer vistazo a todo esto personalmente me dejó mucho a la imaginación. Había pensado que veríamos esta parte juvenil que vimos en ese primer corto en la película de los Backrooms, pues yo quería con todas las malditas ganas del mundo ver eso en la película, la verdad. O sea, esperaba el clásico grupo juvenil con cámara en mano, haciendo found footage, pero fue algo completamente diferente lo que pasó. Y me encanta esta idea porque, como lo dije, y me encanta esta idea porque demuestra a lo personal que es cada cosa para cada director. Imagínense esto, pudo haber existido otra chance de que cualquier director pudiera haber adaptado los Backrooms. Como en su tiempo lo hizo Stanley Kubrick con la película del Resplandor, una película que explora la arquitectura liminal y cómo sería una extensión de la mente si este fuera un lugar físico. Imagínense que este director hubiera visto todo esto de los Backrooms. Antes, las grandes películas nacían de cosas que ya existían, una novela, un cómic, una leyenda popular. Y el director solo era el filtro, eran los lentes por los cuales veíamos las historias. Era su visión la que convertía algo conocido en algo fresco y nuevo. Con los Backrooms pasó exactamente igual, solo que las novelas, entre comillas, ahora están en internet. Con la chance de que cualquier director pudiera haber adaptado los Backrooms. Y pues es una forma de explicar lo que pasó con la película, porque Kane Parsons tuvo esta gran chance de marcar un cambio. De todas las versiones de los Backrooms, la suya fue la más reconocida. O sea, como yo menciono, yo pude haber puesto esa parte juvenil en la película, pero no, o que Kubrick la dirigiera. Cualquier director que te encante hubiera podido agarrar esta obra y crear un filme, pero wow, es algo curioso pensar en algo así porque nunca había pensado en cómo muchas cosas que ya existen a veces solo alguien tan creativo las explora de esta manera. Pero bueno, regresemos a los ejemplos de cómo hubiera sido si los Backrooms hubieran sido adaptados por cualquier otro director. Imagínense que el pinche Christopher Nolan, ese pendejín, hubiera visto el arte de Éxito Show. El chiste está en que al igual que en Paprika se lo hubiera robado jajaje XD o el estudio Laika o Disney, haciendo todo una moraleja de cómo tienes que amarte a ti de manera irritante porque no es real, es tan cliché lo que hacen, pero bueno, para no decir que Disney es malo, Schroeder bueno, porque eso me empobrecería el argumento. Lo interesante es la diferencia entre una obra que descubre una emoción y una obra que te dice cuál es la emoción que tienes que aprender. Por ejemplo, amate como eres, aprende a quererte, sé tú mismo. Son mensajes válidos, pero cuando una película convierte eso en una respuesta prefabricada para un conflicto que necesitaba contradicción, puede sentirse artificial.
Y esto lo contrasta el cine cómodo, te enseña con círculos rojos, aquí está el problema, aquí está la lección, ahora aprendiste, y el terror, aquí está el problema, no sé si tiene solución, ahora vete a dormir con eso, o sea tú haces algo más de trabajo en parte de digerir una peli a comparación de que te la den toda digerida. Esto sí lo seguiremos explorando más adelante en el video, porque es algo importante ver el cómo el cine puede adaptarse a las audiencias. Y antes de seguir, me gustaría aportar algo a esto que hablamos. El arte se vuelve más interesante cuando no necesita resolverte todo emocionalmente. Entonces, cualquier estudio pudo haber adaptado los backrooms, siendo en mi opinión Shudder uno de los mejores también, pero fue A24, y esta es la que ya había marcado un antes y un después con directores como Robert Eggers o Ari Aster con The Witch o Hereditary. Pero para entender por qué los backrooms pueden significar algo dentro del cine, tenemos que recordar qué ha hecho el terror con el cine antes. El terror como umbral, el género que nadie sabe cómo aplaudir. Y aquí hay algo que me parece importante decir, pues el terror siempre ha sido ese género que los festivales y la crítica no saben dónde poner, no saben si aplaudir o no, como si por asustar dejara de ser arte. El terror siempre ha sido un umbral del cine, en mi opinión, pero más históricamente se puede demostrar que sí, porque constantemente obliga al miedo y al medio a preguntarse qué puede mostrar, qué puede ocultar y qué puede hacer sentir. Es importante porque históricamente ha sido uno de los géneros que más ha experimentado con montaje, sonido, cámara, narrativa, percepción, el espacio, expectativas, la censura, la psicología y la tecnología. Durante mucho tiempo existió la idea de que el terror era entretenimiento menor, pero precisamente este género ha producido alguna de las formas cinematográficas más influyentes, y eso lo puedes demostrar. No necesitas pelearte con la crítica, porque la historia del cine habla por sí misma. Pero la historia demuestra que el terror ha sido una y otra vez el lugar donde el cine se atreve a cruzar lo que nadie cruza, es su propio umbral. Y estas son las razones. Pues Psicosis cruzó la línea de lo que se podía mostrar y contar. El Resplandor convirtió un espacio en un estado mental antes de que le pusiéramos nombre a todo esto. Directamente, El Resplandor es como los backrooms, pero más antiguos y de Kubrick. Porque el hotel no es simplemente un lugar. El hotel empieza a sentirse como una extensión de la mente. Habitaciones, pasillos, repeticiones, geometría insana, así bien cabrón, desorientación, espacios que parecen tener voluntad propia. Y el escenario dejaba de contener al horror, pues el escenario se convertía en el horror. La matanza de Texas demostró que el verdadero horror no viene de un monstruo, viene de algo mucho más real y cercano. El bebé de Rosemary convirtió la confianza y el amor en la trampa más aterradora. La bruja de Blair inventó una nueva forma de sentir el terror que parecía estar pasando de verdad. Y este es el puente conceptual entre mi video anterior, donde hablábamos de cómo el terror evoluciona en internet, y este porque, mira la evolución. El terror clásico preguntaba, ¿qué hay allá afuera? El terror psicológico preguntó, ¿qué está pasando dentro de nosotros? Vamos a hacer un cambio de nombre. En vez de usar ese término de terror psicológico, que sea más común. Yo siento que es más como un desgarre mental de lo que te hace sentir, percibir y asociar a algo real. El terror contemporáneo empieza a preguntar, ¿y qué pasa si nuestro mundo interior se convierte en un lugar? Y ahí aparecen casas, hoteles, bosques, pueblos, habitaciones. Pues el espacio deja de ser escenario para convertirse en el personaje. Y entonces también llega VHS, que fragmentó la realidad hasta que ya no sabes en qué cámara confiar. Hereditary demostró que lo que heredamos... ¡A la verga, me hago! Hereditary demostró que lo que heredamos no es solo sangre, es también trauma. Y entonces aquí llegamos a A24 porque A24 no inventó el terror de autor. Decir eso sería históricamente simplista también. Está el cine asiático que ¡uff! Pero bueno, A24 ayudó a demostrarle al público contemporáneo que una película de terror podía ser discutida de la misma manera que cualquier otra obra de cine de autor. Se convirtió en una de las casas cinematográficas contemporáneas más asociadas con una forma de horror que no necesita comportarse como una película de terror convencional. Y aquí aparecen The Witch y Hereditary con los directores que ya mencionamos, que son Robert Eggers y Ari Aster. Pero también
no por último, pero menos importante, mencionar a Midsommar, The Lighthouse, Saint Maud y The Green Knight. Pero ahora llegamos a los Backrooms y pronto al campamento Miasma, pues todos ellos son obras que cruzan el umbral y por eso incomodan. Porque el arte que se queda cómodo no cambia nada. El terror no es simplemente sustos, es el género que se atreve a mostrar lo que preferimos no ver. Y por eso muchas veces se le resta valor, porque el arte que te incomoda siempre será más difícil de aplaudir que el que te da comodidad. El cambio de terror. A lo que quiero llegar es que estas historias dejaron de tratar sobre monstruos porque ahora tratan sobre espacios y estados mentales. El terror ya cambió. Es un cambio profundamente grande. Pues aquí conectamos ya con lo que habíamos mencionado acerca del cambio de todo este género cinematográfico, pues antes todo era tan diferente porque eran ese tipo de películas donde había un maldito psicópata, los slashers, tú sabes, el pinche Letterface, ¿cómo se llama? El tío gilipollas y todos esos te querían matar, así te perseguían. Pero ahora el horror está en otra parte, pues ya no es simplemente un monstruo que te quiere madrear, que te quiere agarrar a machetazos. Está en otras cosas más íntimas, más internas para el espectador. No es simplemente alguien que quiere acabar contigo. Está en la repetición, en la obsesión, en el trauma. En el trauma y en la incapacidad de avanzar. Es un terror más humano, más psicológico. Pero como habíamos dicho, hay que descartar ese nombre porque me gustaría llamarle desgarre mental. Otra vez lo estoy diciendo, pero es que te hace dudar de ti mismo, de lo que ves y sientes. Pero todo este terror, el desgarre mental, es algo convertido en un espacio físico, porque ahora la ansiedad y la nostalgia te pueden atrapar junto al aislamiento y los espacios vacíos se quedan junto al trauma. Pero la pregunta aquí sería, ¿por qué ahora tenemos miedo de cosas tan abstractas? Y es porque el internet está creando nuevas emociones, pero no creo que el internet haya creado el horror, sino nuevas formas de experimentarlo, pues aquí podemos mencionar las creepypastas, los foros, los ARGs, los espacios liminales y la paranoia tecnológica. Y conecta muchísimo con algo que quiero hablar sobre esta película, porque lo interesante no es cualquier teoría de los backrooms o si alguna de estas es correcta. De lo que han estado hablando muchas personas es que este tipo de horror ya no es simplemente un psicópata o un monstruo que te va a asesinar, pues como vimos en la película, el problema está y el terror está en los humanos más que en algo sobrenatural, como esta idea de que dan más miedo los humanos que los muertos, o lo sobrenatural para variar. Porque, como vimos en la película con el personaje de Clark, parecía que todo este lugar tenía algo que ver con el protagonista. Porque hasta se encuentra a su otro yo, su doppelganger, y lo interesante es que el espacio parece responder al personaje como si el lugar fuera una extensión de su mente. Y eso también ocurre en muchas interpretaciones modernas de los backrooms, porque no son solamente pasillos, son estados mentales. Pues si lo piensas, el monstruo del siglo XX era externo. Los vampiros, zombies, asesinos, niñas fantasmas, chinas, la niña que parece un perro, todos. El monstruo del siglo XXI suele ser más interno, la depresión, la culpa, la ansiedad, el aislamiento o la obsesión. Y el cine actual muchas veces convierte estos estados psicológicos en estados físicos. Entonces los backrooms nunca fueron solo una estética. Ahora, como ya habíamos dicho antes, la inspiración venía solamente de libros, novelas, cómics, etc. Actualmente son otras cosas como videojuegos, pero ahora viene de foros, YouTube y comunidades. Pues sí, nada más falta que le hagan una película al Skibidi Toilet, Pues sí, la pinche película de los toilets, ay mi amor, ay, ay, ay. Pero sí, son comunidades digitales. La cultura popular ya no es únicamente creada por estudios, también surge de internet. Porque no nacieron en una oficina llena de ejecutivos, sino que nacieron de una imagen perdida en internet. Y bueno, en la cronología se creaba el concepto. Después venían las teorías, las animaciones, videojuegos, videos de YouTube, los hobbies de Roblox, TikTok y finalmente una película. Porque el cine llegó al final de todo este proceso, no al principio. Obviamente porque probaban y probaban para ver qué era lo que funcionaba. Y como los backrooms funcionan por lo familiares que son, por lo vistos y universales que han sido a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues obvio que le iban a hacer una película. Pero me encanta esta teoría de pensar que los backrooms han existido a lo largo de muchísimo tiempo por el hecho de que siempre han representado el umbral.
algo que se atraviesa para trascender, algo que se pasa por un pequeño periodo, pero como vimos en la película, a veces los personajes deciden qué tanto es la estadía de ellos mismos en este lugar, tan extrañamente familiar y no familiar a la vez. Pero bueno, ¿por qué dividió tanto al público? Esta es una de las ideas que más me encantó acerca de todo este ensayo. La pinche cucú, el pinche reloj cucú. Just because you didn't get to be an architect doesn't mean. God damn it, I'm just stuck. So. La película dividió tanto al público porque mucha gente no fue a ver una película. O no fueron a disfrutar de cine ya, pues fueron a ver su versión personal de los Backrooms. ¡Ay, esto me encanta, carajo! Porque es a lo que quiero llegar, porque cada uno tenía su propia idea de lo que esta película iba a ser. Para cada uno de los que la vieron y esperaron su estreno, en este punto los Backrooms, los espacios liminales y todo este concepto estética eran experiencias propias. Porque para algunos fueron jugadas o desveladas en obis de Roblox chistosísimos, como por ejemplo a mí, yo recuerdo una vez que jugué uno de un maldito meme de nicho, que era el Don Camarón con un vato que tenía un skin de Duolingo mamado, pero estaba bien chingón, estuvo bien chingón ese. Pues es nostalgia como digital también, la liminalidad o puede ser ansiedad por esos espacios infinitos. Y pues para otros son niveles y entidades, para otros simplemente son una estética. Y cuando una película elige una sola interpretación, obviamente viene de algo tan global y universal como son este tipo de experiencias liminales, lugares de transición, umbrales y todo esto. Veremos cómo son los mundos propios de cada quien. Y esto va a dividir, obviamente. Si cada uno espera su propia versión de los Backrooms, terminarán decepcionados inevitablemente. Porque quienes tenían otra perspectiva o expectativas de la película terminaron desilusionados. Porque cada uno construyó su propia versión de lo que iba a ser esta película. Son espacios personales que te atrapan y a tu mente también para hipnotizarla y llevarla a este umbral. Y bueno, ¿qué es lo que pasó con todo esto entonces? El umbral y los Backrooms nunca les serán fieles a las definiciones que cada persona tiene, porque ese es un punto muy fuerte, porque originalmente son una sensación y ya, sentimiento que cada quien construye a base de lo que vivió. Y pensar que los Backrooms son solo lore, entidades y niveles hace que pierda la ambigüedad, el misterio y la interpretación personal. Porque es un problema, la nula concentración y el vasto nivel de cerebro podrido que hay gracias a tu celular y a Netflix. Es increíble. Porque en Netflix mayormente por este consumo en cantidad y no en calidad desconectas. Te lo entregan todo súper procesado, digerido o masticado. En el cine necesitas participar con esto y aquí se te da sin esfuerzo. Y si llegaste hasta aquí, probablemente ya te diste cuenta de que este canal no trata solamente de películas. Me interesa hablar por qué una película nos hace sentir y de dónde vienen estas ideas de internet, del arte, de la música, del terror, de los espacios que habitamos y de todas esas cosas que parecen solamente entretenimiento, hasta que empiezas a preguntarte qué dicen sobre nosotros. Así que si este tipo de videos es lo que estabas buscando, suscríbete. Con todo esto que esperas que sea una película, pues tú mismo no haces ese trabajo de interpretación, pues gracias a la manera en que actualmente se te da gratis el proceso de discernimiento. Nunca harás el trabajo interno, o nunca hacen el trabajo interno para llegar a su propio umbral, tu propio umbral. Pues el arte originalmente te obliga a sentir y a interpretar, y en esta interpretación cruzabas tu propio umbral. Y si no llegabas a tu umbral, no lo cruzas, lo evitas. Y lo que no cruzas tú, se lo terminas colgando en la espalda a alguien más. Le pides a otro que cargue con el peso de lo que a ti te tocaba atravesar, o casi que otro pague el precio de lo que tú no quisiste atravesar. Así que el contenido procesado te salta ese paso, te lo da gratis, digerido, sin misterio, y al no cruzar tu umbral, lo conviertes en algo ajeno. Quizás el futuro no venga de adaptar videojuegos, sino de dejar de reprimir todo este arte, toda esta corriente de arte. El umbral. Los umbrales no son creados para separar el mundo o mundos, sino que existen como una introspección hacia tu persona
y algo que te recuerda quién eres. Un lugar donde percibes dónde comienza y termina tu nombre. El lugar donde termina el ruido y te puedes encontrar con tus verdades. Es ese lugar que solamente tú puedes habitar. Pues no te puedes esconder en algo que no te pertenece, en algo que no conoces, pues lo que se reprime no desaparece, aprende otros caminos, otras voces y termina descansando sobre los hombros de quien nunca debió cargarlo. Mira la razón, cada corazón tiene su propio umbral, nadie puede cruzar el tuyo por ti, y tú tampoco puedes vivir la vida que le corresponde a otro. No evites reconocer esas puertas y ventanas. No impongas y no huyas. Ábrelas cuando nazca el amor y cierra el umbral cuando no sea necesario. Pero nunca olvides que tu umbral no es una prisión. Es tu casa. Y cuando por fin aprendes a vivir en él, descubres que la libertad no consistía en poder tomar la decisión de huir o salir corriendo, sino en regresar a ti sin miedo. 1, 2, 3. El futuro del cine. Gracias a internet llegamos aquí, maldita sea. Actualmente muchísimas personas ya están en puestos creativos. Gente que creció usando el internet no solo como fuente de inspiración, sino como amor al arte. Y vengo a esto porque todo este amor no va a ser simplemente adaptar videojuegos, ni creepypasta, ni memes, ni mierda y media. Quizá el futuro del cine es adaptar experiencias más propias, experiencias que millones de personas ya viven o comparten de formas distintas. Los backrooms nunca fueron solamente una cosa como lo venimos diciendo. Son bastantes. Y Exit 8 no es solamente una historia, es una sensación de limbo o de umbral. Y muchos proyectos nacidos en internet funcionan igual, pues la gente no recuerda el argumento. Más bien recuerda cómo se sintió y eso tiene consecuencias para los próximos 20 años. Porque la primera generación que creció completamente conectada ya está en puestos creativos, ya está diseñando todo este arte. Ya no están observando el internet desde afuera, ahora todos somos el internet a la vez. Por eso creo que la pregunta final en este video podría ser si ya vimos cómo el cine del siglo XX adaptó novelas, el cine del siglo XXI adaptará experiencias nacidas en internet u otras cosas más abstractas. Cuando veo los Backrooms, Exit 8, el horror liminal, el analog horror que ya casi llega a los cines y muchas obras contemporáneas, da la sensación de que ya no estamos viendo historias que vienen de un estudio, estamos viendo historias que vienen de una experiencia colectiva y digital, y apenas estamos viendo los primeros resultados. Pero bueno, estamos hablando de algo más trascendental. Estamos hablando de qué pasa cuando internet deja de ser una plataforma y se convierte en una fuente de mitología. Y sí, exactamente este es uno de los puntos más importantes en el video. La transformación del internet a fuente de mitología. Una fuente de mitología para el cine. Porque boom, perra. Tomemos como ejemplo el retorno a lo analógico y todo esto que nació o explotó gracias al internet. Porque el código que había establecido la industria chingó a su madre. Estos grandes estudios no supieron qué pedo, ni siquiera con la película de Slenderman. Pregunto cómo carajos van a quedar las películas que están intentando hacer de cualquier chingadera así de que... ¿Cómo crees que hubiera quedado si era adaptada por Nolan? No, ya pues perdón, carita triste. No es cierto, si hubiera sido la brillante y única historia original norteamericana con arterias tapadas que originalmente viene de un anime, jajaja. Y aquí entra algo que me parece fascinante. Es increíble cómo los grandes estudios no supieron qué hacer en ese entonces con la película de Slenderman, pero en este caso fue más variado gracias a esto que mencionamos de los espacios personales que se construyen en las expectativas de todas las personas. Dividió tanto a la crítica y al público, pero esta película no pertenecía a ninguno de estos dos completamente. Mucha gente esperaba que le explicaran los niveles y nunca fue realmente eso. Los Backrooms son algo tan abstracto como una mente propia. Porque hasta Exit 8 tampoco funciona por el monstruo, funciona por la sensación, por la repetición, la paranoia, la interpretación de lo que pasa, por la idea de que algo está mal pero no sabes qué es. Exit 8 y los espacios psicológicos no son tanto desde el argumento de lo liminal, sino desde el mecanismo, porque ambas hacen algo parecido. Backrooms y Exit 8 convierten estados mentales en lugares físicos. Justo como lo vimos con nuestro protagonista de los Backrooms, Clark. He visto que el juego de hecho viene de un manga y que funciona algo así como un limbo entre un estado y el otro. Pero es algo más personal que algo fijo y determinado, porque todo esto se convierte en un estado mental de cada personaje, los pasillos, las anomalías, los ciclos, los bucles, todo puede verse como una repetición de un trauma. Y pues es algo hermoso por su estética.
Todo puede verse como una representación emocional, y aquí podemos contemplar la belleza del terror moderno. Y esta parte me encanta porque conecta con lo que habíamos hablado en el video de 50 minutos anteriormente. Es una maldita joya. Cuéntenme si quieren que lo corte en partes para que lo suba al canal y lo puedan disfrutar más, porque su atención está al carajo, hijos de la chingada. Pero bueno, encontramos algo hermoso, extraño e hipnótico, porque lo melancólico de los backrooms es otra cosa. Es algo vivido eternamente anteriormente, pero no sabes en qué punto. Es casi como memoria, como tener amnesia. Es por la belleza de los backrooms y lo liminal que suele ser bello. Exit 8 también tiene algo de esto, pero el objetivo no era asustarnos, el objetivo era hacernos sentir perdidos. Y ahora, si ya estamos llegando al cine, ¿qué pasa cuando las próximas generaciones de cineastas crecen en internet en lugar de blockbusters? Es otra cosa que me pregunto muchísimo, porque los espacios que parecen diseñados para los personajes conecta con ambas películas, porque no son mundos aleatorios, están diseñados para los personajes y terminan convirtiéndose en la forma física de este problema. Y eso me recuerda mucho a algo. En el terror moderno ya no te pregunta qué monstruo te persigue y todo esto. Te pregunta qué parte de ti no puede avanzar, y no es simplemente hablar de cómo lo bueno saldrá gracias a internet porque estamos salvando esto, o sea, esta parte, o sea, en parte sí, pero la cultura digital y la nostalgia son precisamente las cosas que parecen estar formando la identidad de mi canal, y todo esto y es más personal, pues es donde están siendo construidos los umbrales, mi umbral, cabrón. ¡Ah! Chinga madre, ojalá no se escuche tanto ruido, pero bueno, esta es la despedida ya acerca de este video y de backrooms, los umbrales y los espacios personales. Qué despedida tan personal, ¿no? Y fue porque amé todo esto de los espacios personales y por esto se sintió tan así. Gracias por la espera de 2 meses. Ese outro no será otra despedida, maldita sea. En esos 2 meses he preparado mucho. Voy a dropear unas pinches bombas y cohetes, se los voy a lanzar allá a la verga. Pero bueno, van a seguir así. Voy a seguir haciendo cosas así en el canal y más, y más, y más, y más cosas como las que he estado haciendo. Y vieron estas caricaturillas que salieron en todo el video. Pues he estado trabajando en proyectos así, incluso desde antes de que empezara en YouTube. Pero bueno, puedo hacerlo y lo haré también. Y algo curioso es que vi esta película 2 veces y casi 3 por la versión extendida. Y me sacaron una muela que ya me tenía mal desde hace 6 años. Y estuve intentando grabar un cortometraje y el guión cambió y cambió constantemente. Todo era tan cambiante. No podía realizarlo porque me intenté hacer un maquillaje del famosísimo Still Life. Pero bueno, lo bueno es que yo sigo con vida. Y este canal también. Los quiero mucho. Estas son